¡Feliz año nuevo, gente! Espero que hayan tenido unas muy lindas fiestas. En 2023 salieron un montón de juegazos. Hemos tenido de todo. Nuevas entregas de sagas famosas, el regreso de otras que parecían olvidadas, agradables sorpresas y remasters y remakes de todo tipo. Algunos incluso que me importan. Ha sido un año excelente. ¿Hubiera estado peor haber jugado uno de esos juegos? Sí, la triste verdad, gente, es que no jugué casi ningún single player de este año. Solo dos. El más importante de los dos es The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Y lo abandoné sin terminar. Pero bueno, el título del video no es los mejores juegos de 2023. No me copio tanto de Dayo. Tengo esta tradición desde 2020 en la cual hago una tier list de todos los juegos que me pasé ese año. La gran mayoría no suele ser juegos que salieron ese año, pero me gusta categorizar para el futuro. Y esta vez decidí hacerlo un video porque pintó y para compensar la falta de contenido. Las categorías van tal que tiene muchos fallos pero no es malo, ¡Está bien! piola, ¡Sabe! y masterpiece. Cabe aclarar que el orden dentro de las tiers sí importa. Y para arrancar, ¿por qué no comenzamos con el otro juego de este año que sí jugué? Para serles sincero, no tenía pensado jugar este juego. Vi el título y que era gratis y pensé que era una chotada. Un juego sobre una pizza con ananá. No fue hasta que un amigo me insistió cívicamente que decidí darle una oportunidad. Y está bastante bien. Tiene mucha personalidad y ahora el giro que tiene. Me gusta tanto que prefiero no spoilearlo, para que lo puedan ver por ustedes mismos. Quiero decir, el juego es gratis, no dura ni una hora y no perdés nada en probarlo, vago de mierda. Puede parecer un juego insustancial, pero es el tipo de juego indie que me encanta. Algo nada común y que jamás verías en el AAA, pero muy memorable y personal. Tras este juego tengo mucha expectativa por los siguientes juegos de Alba Mayo, así que lo ponemos en... ¡Está bien! Lo voy a poner los dos juntos porque para mí los dos están al mismo nivel de calidad. No puedo decir que uno sea mejor que el otro. New Order claramente tiene los valores de producción mayores, con cinemáticas de alta calidad tanto en planos como en edición, la historia más ambiciosa, más contenido desbloqueables y una sorprendentemente buena historia. Old Blood carece de muchos de estos elementos, al ser una expansión / precuela con menos ambición y plata detrás, pero aún así la prefiero en muchos aspectos. Mantener el punto de vista de Blazkowicz durante todo el juego, una duración más corta, y traer elementos de los Wolfenstein antiguos, como lo paranormal y el castillo Wolfenstein. Por supuesto, ambos tienen la música del maestro Mick Gordon, que como siempre, la rompe. Nada más que agregar, ambos van para piedra. Es un buen juego de Mario. No hay mucho más que agregar. Le tenía que sacar uso a mi 2DS hackeada después de meterle muchos juegos piratas. Digo, obtenerlos de manera 100% legal. Bye bye. Va para piola. No he jugado mucho Final Fantasy. Hasta ahora he jugado al 7 original y el 15. También jugué un poco del 14, pero es un MMO, además que todavía no he terminado ni la campaña base. Planeo cambiar eso, por supuesto, pero por ahora he de decir que me gustó bastante el 4. Es verdad que al ser las bases para los Final Fantasy más lineales, centrados en la historia, se siente que les falta un poco de algo. El combate no se siente tan satisfactorio, el final lo sentí un poco anticlimático, y el último trono del juego tiene un pico de dificultad brusco. Sin embargo, creo que estos fallos se les puede perdonar cuando se tiene en cuenta la época en la que salió el juego. En 1991, los videojuegos todavía estaban en una etapa temprana. La Super Nintendo salió un año antes del juego, por Dios. La saga apenas tenía 4 años, y en general muchos géneros todavía andaban probando qué funcionaba y qué no. Con eso en mente, en vez de centrarme en cuánto ha envejecido, lo único que pensaba mientras lo jugaba eran los aspectos que todavía aguantan. La trama principal, el desarrollo de Cecil, la historia e interacciones de los personajes secundarios y la música de la leyenda en persona Nobuo Uematsu. Y hay que respetar cuando un juego de hace 32 años aún merece ser jugado. ¡Está bien! Fire Emblem, al igual que Final Fantasy, es otra de las grandes sagas de JRPG. Este es el primer juego de la saga que termino, y he de decir que fue una muy linda experiencia. El gameplay ya sabía que me iba a gustar, dado que ya había probado otro Fire Emblem. Esa mezcla de estrategia por turnos y la progresión típica de un RPG es muy divertido. Sin embargo, el aspecto que más me sorprendió fue la historia y los personajes. Para hacer un cast de personajes tan grande, las interacciones, personalidad y desarrollo que tienen entre sí en la historia principal es muy atrapante. Incluso el avatar, que uno pensaría que sería el equivalente de una página
página en blanco en lo que concierne a personalidad, tiene unas muy lindas interacciones con miembros del grupo. A esto le sumamos cosas como mucho contenido extra con los DLCs, un excelente final, tanto en ser un final boss desafiante que pone a prueba todo lo que aprendiste en el juego, como ser el culmen de la historia. Le tengo que poner el... Continuando con los RPGs, aunque ahora nos vamos al oeste para hablar de CRPGs, Fallout 2 es uno de los clásicos cuando se habla de RPGs de los 90, saliendo un año después del primero. Y he de decir que se nota un montón que este juego fue hecho en 9 meses. Para que tengan una idea, el primer Fallout les tomó 3 años y medio, y ahora tenía que hacer la secuela en un cuarto del tiempo. Oh, y miembros clave del equipo se fueron de la empresa al principio del desarrollo. ¡Yay! La falta de tiempo es evidente. Fallout 1 tenía 21 Talking Heads, todas esculpidas, escaneadas, animadas y con actores de voz dándoles vida. Eso les tomaba 8 semanas para implementar, cada una. Fallout 2 tiene 13. El juego es más propenso a crashear, hay un bug que desaparece a todos los habitantes de un pueblo que puede bloquearte de avanzar ciertas misiones, otro que hace que uno de los finales sea inaccesible e incluso la pelea final se me bugueó. Es un milagro que aún con esta situación, el producto final sea excelente. El juego no tan solo pule las mecánicas más toscas del primero, sino que también lo expande en todo sentido. El mapa es más grande, con más localizaciones que visitar, más personajes a conocer, más armas y armaduras, más y mejores compañeros, puedes conseguir un puto auto para facilitar el viaje entre zonas e incluso puedes volverte un actor porno. Y esto es sin entrar al guión, que iguala y a veces supera al original. Es muy interesante ver cuánto ha avanzado el mundo en 80 años. Zonas que antes eran un poblado chiquito, ahora son ciudades enormes con calles. Criaturas como los ghouls, supermutantes e incluso los Deathclaws se les da interesantes ideas sobre su relación con los humanos. Y sin olvidar cosas como el Enclave, la parodia de la cienciología, la historia de Refugio 13, el conflicto entre Vault City y Gecko, la disputa mafiosa en New Reno. ¡Ay, que es demasiado bueno, boludo! Lo único malo del juego es que el primer tercio es muy difícil, más todavía que Fallout 1, por lo menos en dificultad normal. Pero aún así me parece excelente, merece un alto. Y un último consejo, si ves a Myron, no dudes en matarlo. No preguntes, solo hazlo. Te veré en el infierno, plato mugroso. En Tori 2 eres un patito amarillo que le robaron el helado y para recuperarlo pegas saltitos. 24 pesos en Steam, alto piola. Este es el primer juego de Daniel Mullins que juego, desarrollador que la mayoría de ustedes conocerá por Inscription. Este fue el primer juego de él que voy a hablar, y he de decir que me sorprendió. De nuevo, este juego al igual que Pineapple on Pizza es mejor que lo prueben sabiendo poco. Las maneras creativas con las que rompe la cuarta pared son brillantes, y deberían ser experimentadas por cualquiera. Como mucho les voy a decir la premisa. Estás en el limbo y te encuentras con una máquina de arcade creada por ¿quién más sino? ¡El diablo! Y tenés que superar sus desafíos de maneras creativas explotando el hecho de que el diablo es un programador de mierda. Re yo, boluda. Tras haberme pasado este, tengo muchas ganas de jugar al resto de sus juegos, como The Hex e Inscription. De hecho, mientras escribía el guión de este video, han anunciado Pony Island 2. Menuda coincidencia. Piola. Siendo honestos, no me pareció tan bueno como esperaba. Las peleas contra los Robot Masters me parecieron spamear ataques hasta que el desgraciado muera, y en general no encontré nada particularmente memorable, siendo que en ningún momento me hizo clic, y no sé por qué. Quizás con el resto de la saga clásica encuentro uno que sí, pero por ahora sigo prefiriendo la saga X y 0 a la clásica. Este es otro de los casos en los que el juego no es malo, pero no me pareció tan bueno como lo pintaba la crítica y los fans. No he jugado a muchos shooters del estilo de Star Fox, pero aún así Star Fox 64 me pareció bastante decente. La variedad de niveles y jefes es muy buena, además de que el juego te da libertad en qué orden hacer las misiones para obtener uno de los dos finales. No me habrá parecido la gran cosa, pero está lejos de ser mediocre. ¡Está bien!
Divinity fue lo mejor que jugué el año pasado. Masterpiece. Es verdad que el jugarlo con alguien hizo que no pudiera prestarle tanta atención a aspectos como la historia, la exploración y las misiones, pero eso es cuestión de rejugarlo por mi cuenta más adelante. En lo que a mí concierne, este es el juego con el que más me he divertido en cooperativo. No tan solo por los momentos cómicos que pueden ocurrir cuando jugás con amigos, sino también en lo estratégico del combate, siendo este accesible y a su vez teniendo una gran libertad de maneras en las que afrontar cada pelea, combinando estados, posicionamiento y estadísticas, sobre todo porque al no tener clases fijas, tu personaje puede evolucionar como te resulte más cómodo y divertido, con la chance de resetearlo si te mandaste una cagada. Y a todo esto se le suma peleas de jefes muy épicas y bien diseñadas. Por supuesto, esto sin hablar del guión, que a pesar de lo dicho antes, hubo partes que me encantaron, aún con las sesiones llenas de chistes y jodas, la historia del príncipe rojo, la del Oce, el camino principal y el final. Si venís de Baldur's Gate 3, sea solo buen cooperativo y buscas una experiencia similar, por favor, jugá Divinity Original Sin 2. Está hecho por el mismo estudio y sigue siendo excelente hasta el día de hoy. No te vas a arrepentir. Y con eso termina la tier list. No jugué mucho en 2023, pero espero cambiar eso este año. Hay muchos juegos a los que les tengo ganas. Los estaré mostrando ahora en pantalla. Pero bueno, espero que les haya parecido por lo menos entretenido y... ¿Selina? Es verdad, casi me olvidaba. Monster Hunter 4 para Masterpiece. Ya sé que lo puse en las tiras anteriores, pero lo seguí jugando este año. Tengo 300 horas y es mi lista y me podés chupar la pija.